Shalom, shalom, toda la bendición de nuestro Hakadosh Baruj Hu. Como cada semana, una nueva parashá y empieza la número 8, que lleva por nombre Baisla, que significa Él envió. En la anterior parashá vemos cómo Jacob pasa por Barsheba para llegar a Harán. Acá se va alejando de Esac, su hermano. Y en esta parashá, Baisla es el encuentro o el reencuentro con su hermano Esac. Yo me imagino que, como todos, leemos la parashá completa, ¿verdad? Pero yo cada año voy haciendo una porción. Así que de esta parashá, Baisla, voy a hablar del encuentro de Jacob con Esac y también del encuentro de Jacob con el Malak. ¿Quién es el Malak? ¿Es un hombre? ¿Es el mismo Yud-Hei Bat-Hei? O vamos a ver, porque hay muchas versiones. La verdad la vamos a conocer al final de los tiempos, pero por ahora tenemos los sabios que nos enseñan día a día. Vamos a empezar con la parashá número 8. Este estudio empieza desde Bereshit o Génesis 32, desde el Pasuk 4. ¿Sí? Dice que Jacob envió ángeles, así dice, ángeles, que es en hebreo sería malachim, que significa mensajeros. O sea, no son los angelitos con alas volando que es la mitología o lo que nos han querido enseñar. Acá estamos hablando de mensajeros hombres, ¿sí? Lo envía a su hermano Esac a la tierra de Seir, que está en el campo de Edom. ¿Acuerda? Los edomitas, que en el estudio anterior hablamos de eso. Leamos y prestemos mucha atención al Pasuk 5 y dice, y le encomendó, o sea, que Jacob le dijo a los mensajeros que le digan a Esac de esta manera. Así dijo tu servidor Jacob, con Labán fui un ajeno y he demorado mi retorno hasta ahora. Fui un ajeno. También se hizo llamar servidor delante de su hermano que es mayor. Esta expresión fui un ajeno en hebreo es gartí, cuya palabra tiene un valor numérico en gematría y es 613, la misma cantidad de los mandamientos de nuestro Hakadosh Baruj Hu, o los preceptos que conforman el acervo o el conocimiento o experiencia de la Torá. Jacob le dice a Esac, no me asimilé al pueblo de Labán, sino que me mantuve firme en la observancia de los preceptos de la Torá. Es lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo, estar ajeno de aquello. Aunque estamos en las naciones, aunque estemos en Egipto, nosotros tenemos que estar apoyado, abrazado a la Torá. Y eso fue lo que le dio a entender. Fui ajeno. Aunque estaba con Labán, fui ajeno. ¿Ajeno a qué? A las cosas del mundo. Recordemos que él era un hombre de carpa y ser un hombre de carpa simboliza que estudiaba Torá. Él le manda a decir a su hermano, pues que tiene ganado, que tiene bovino, que tiene sirvientes, sirvientas, todo eso le manda a decir a su hermano. Vamos a leer el Pasuk 7, dice, los ángeles o los mensajeros volvieron hacia Jacob diciendo, llegamos a lo de tu hermano, a lo de Esac. Y fíjense esto, y también él viene a tu encuentro. Y le añade,
hay 400 hombres con él. ¿Por qué venía Esad también? Utiliza el término de la palabra también. ¿Acaso sabía Esad? Para poder entender este versículo, tenemos que ir al libro de Yacer para poder comprender. Pero vamos a seguir leyendo el Pasuk 8, ¿qué fue lo que hizo Jacob cuando los mensajeros le dijeron que Jacob también venía a recibirlo, pero que venía con 400 hombres? Es como una amenaza. Dice la palabra que Jacob tuvo miedo, que se angustió y dividió a todo el grupo, a la gente que él tenía, ¿sí? Dividió también los animales, pensando que si Esad va a un campamento y lo ataca, por lo menos salva a uno. O sea que él entró en un momento de angustia, en un momento de miedo, pero hizo y se acordó. Hizo y se acordó. ¿Qué hizo? Tefilá. Empezó a orar y empezó a recordar la promesa. Elohim de mi padre Abraham, Elohim de mi padre Isaac, tú me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu patria y haré que te vaya bien. Empezó a recordar, acuérdense de las promesas, el voto que él hizo en el lugar, en Betel, cuando durmió, que ungió la piedra. Recordemos un poquito la parashá anterior. Ahí él hizo promesa y el Padre también le dio promesas a él. Y es la que está reclamando por medio de la oración. Él acá le dice, no tengo plata, no tengo oro, tan solo tengo este bastón, ¿sí? El bastón que simboliza la autoridad. Ese es toda mi propiedad. Bueno, tiene lo más importante. Él divide esos dos campamentos porque le teme a su hermano. No quería que mataran a sus hijos ni a su esposa. Por eso es que él le clama, le dice, por favor, sálvame de la mano de mi hermano. Y si leemos el 12 dice, porque tengo miedo. Le habló con el corazón a nuestro Padre. Le tengo miedo. Tú dijiste que harías bien conmigo, que harías de una descendencia como la arena del mar. Eso lo podemos encontrar en Bereshit 28:14, Génesis 28:14. Pasó allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un tributo para su hermano Esad. Cabras, machos cabríos, ovejas, carnero y esas cosas. Pero vamos a volver a un pasuk que es el número 7, que cuando los mensajeros van a hablar con Esad, ya él viene en camino con 400 hombres. Entonces, la respuesta está en el libro de Yacer. Vemos qué hizo Jacob. Oración. ¿Por qué? Porque tuvo miedo, porque su hermano venía. Pero esa oración llegó a los cuernos de Hashem. Llegó a oído de Hashem y él se acordó de su promesa, de su pacto. Entonces, el libro de Jacer, si no me equivoco, es el 35. Sí, el capítulo 35, lo pueden leer todo explica muy detalladamente. Lo primero que tenemos que entender es que cuando estos malajim se encuentran con Esad lo primero que le dice, según el libro de Jacer, sí, ya sabemos todo lo que hizo Jacob, que engañó a Labán, que se casó con una de sus hijas, le contó todo, que se vino huyendo, le contó todo. O sea, no existía la parte de teléfono, de celulares,
pero sí había informantes. O sea que él venía lleno de ira. El libro de Yacer dice que él venía contra su hermano, pero como Jacob hizo esa oración y le recordó al Padre tu promesa, tus pactos, vos me dijiste y yo lo hice, yo cumplí, yo seguí, vos me dijiste que viniera, yo vengo. Mis amados, esto es la magia, el poder, porque dice el libro de Yacer que aparecieron 2.000 hombres divididos en 3 partes y se enfrentaron a Esad y le dijeron, léanlo, es hermoso, léanlo por favor, es Yacer el capítulo 35. Si me llego a equivocar, lo coloco en la parte de abajo en el cajón. Esos 2.000 hombres se enfrentaron y le dijeron, somos siervos de Jacob. Y dicen que los hombres de Esad huyeron. Y entonces quien tuvo miedo ahora fue Esad. Voy a corregir, es el capítulo 32, 32 de Yacer. Voy a leer un poquito desde el 27, el paso 27 dice, Yud-Hei Bat-Hei oyó la oración de Jacob en ese día y Yud-Hei Bat-Hei liberó a Jacob de las manos de su hermano Esab. Y Yud-Hei Bat-Hei envió 3 malajim de los malajim del cielo y ellos fueron delante de Esad y vinieron a él. Y esos malajim aparecieron a Esad y a su gente como 2.000 hombres montados en caballo, equipados con todo tipo de instrumento de guerra. Yo me imagino el susto de Esad. Me hace recordar al siervo de Eliseo, Elisha, que no veía lo que había a su alrededor. Y Elisha le dijo, Padre, que pueda ver, que sus ojos se han abierto. Y entonces cuando pudo ver el mundo espiritual, vio muchos caballos de guerra. Estos sí se manifestaron, entre 2.000. Por eso, ahora venían con cargamento, yo me imagino el susto de Esad, y él se debilita y dice que va a perdonar a su hermano. Si seguimos leyendo, dice que Esad cayó de su caballo en alarma y todos sus hombres se separaron de él en ese lugar y ellos estaban grandemente atemorizados y todo el campamento gritó tras ellos. Cuando huyeron de Esad y todos los hombres que lucían de guerra respondieron diciendo, ciertamente nosotros somos los sirvientes de Jacob, quien es el siervo del Elohim. Quien se opone contra nosotros se está oponiendo al siervo de Elohim, o sea, de Jacob. Por eso les digo, léanse todo, vuelvo a corregir, es el capítulo 32, yo porque me lo sabía de memoria, pero la memoria falla, así que acá estoy pidiendo disculpas. Pero es importante leer todos estos libros para poder comprender, porque si leemos así, no, que se apareció Esad con 400, pero no investigamos por qué. ¿Por qué? Si ni siquiera los mensajeros lograron llegar, cuando ya él venía con 400 hombres súper enojado y fuera de eso estaba informado de todo lo que había pasado. Fueron informados por malajines malignos, que también lo explica. Por eso le digo, léanlo, no me crean, sean como los de Berea, confirmando la palabra. Conocer la verdad nos hace libre. ¿Qué es la verdad? Los Salmos dicen que la verdad es la Torá, la voz del Eterno. Una vez que Jacob termina
de organizar, él se queda solo del otro lado, como dice, dice, se llama el Labot, que es un afluente del Jordán. Ahí se quedó Jacob a pasar la noche y es donde empieza la lucha con un malak, con un ángel. Pero veamos esta versión, porque muchas versiones dicen hombre. Vamos a mirarlo también desde el hebreo. Vamos a el Pasuk 25. Dice que Jacob se quedó solo. Entonces un extraño luchó con él hasta que irrumpió el alba. O sea, Jacob se quedó solo en el otro lado, el Labot, y olvidando unos pequeños cántaros. Ese extraño que es el malak o el hombre con quien luchó, muchos sabios, escúchenme esto, dicen que fue con Samael. ¿Quién es Samael? Lo que conocemos como Hasatán, los cristianos como el diablo, dicen que es el verdadero nombre. Baruch Hashem, que tendremos entendimiento al final de los tiempos. Y dicen que este ángel es el guardián de Esad o de Saúd. La lucha entre Jacob y el ángel de Esad tiene el prototipo del bien y del mal. Si lo miramos desde esta perspectiva, es lo que nosotros estamos viviendo, la lucha contra el bien y el mal. Tenés personas que están levantando tu mano, que están haciendo hechicerías, brujerías, macumbería, y vos tenés que quedarte callada, esperando la mano del Eterno, porque si vos obrás como el enemigo, entonces sos un alma negativa también. Tenemos que ser el mayor ejemplo, Jacob. Su hermano venía contra él. Él también tenía sus ángeles o sus emisarios o su grupo para poder enfrentar, pero no era el propósito. Él quería el perdón de su hermano, porque era un hombre de Torá, era un hombre de carpa. Es difícil lo que yo te estoy diciendo, recibir maldad, recibir oprobio, recibir calumnia, recibir cosas malas, como la que vivió también Jacob, o como la que hemos podido, no sé, vivir cada uno de ustedes como oyente o como yo. ¿Me entendés? Está en vos decidir si tu prototipo es del bien o es del mal. Esto representa, esta lucha de Jacob con el ángel de Sad, representa la eterna lucha de la humanidad entre el bien y el mal, la eterna lucha interna del hombre en su rol de su vida diaria. Luchar contra tu ego, contra tu orgullo, contra tu soberbia. De eso tenemos que salir. Esa es la lucha contra el enemigo. Tengo un estudio en el canal que dice que Hasatán no es el culpable de todo, sino somos nosotros. Porque el Padre dice que resistí a Hasatán. O sea, resistí la obra del mal, resistí el prototipo del mal, ¿sí? Y Samael huirá de vos, huirá de mi vida. Ahí se enfrenta Jacob a este malak o a este hombre. Vamos a pasar al Pasuk 26, dice que al percibir el extraño que no podía con él, o sea, no podía con Jacob, tocó la articulación de su muslo, dislocándose así el encaje del muslo, el fémur de Jacob en su lucha con él. Dijo el extraño,
en el pasú 27, déjame ir, que está despuntando el alba. ¿Por qué le dijo eso? Algunos sabios explican, recordemos que tenemos 3 oraciones. Dicen que él debía recitar la alabanza matutina, el shaharí. Por eso él decía, está despuntando el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré hasta que me bendigas, o sea, hasta que confirme las bendiciones que me dio mi padre, hecho que Esat no aceptó. Entonces el extraño le dijo, ¿cuál es tu nombre? Él le respondió, Jacob. Entonces este extraño le dice, no serás más llamado Jacob, sino Israel, pues luchaste con una fuerza divina, o sea, con el Malak, y con hombre prevaleciste. Hombre se refiere a Esat y a Labán. Israel, escuchen bien, Israel es una voz relacionada con autoridad. O sea, no te llamarás más Jacob, nombre relacionado con argucia, sino Israel, significando las bendiciones que te dio tu padre y que Isaac reclama para sí. Son tuyas por derecho propio. Lo mismo va a pasar con nosotros. Cuando hayamos resistido la prueba del mundo, vamos a tener un nuevo nombre. ¿Por qué? Mis amados, vamos a entender la importancia del hebreo. Porque ustedes leen qué significa Yesayahu, Yeseskel, Jacob. Todos los nombres tienen un significado desde la cultura hebrea. Si vemos el nombre Jesús, lo que significa porque es un nombre griego. Por eso, una vez que estemos en Taor, limpios, blancos como la nieve, vamos a tener un nuevo nombre, que está en una piedrecita de color blanco, que significa pureza. Le cambia el nombre para Israel, que son las bendiciones de nuestro Hakadosh Baruj Hu. Ahora, hay otra interpretación. Dice que la voz de Israel deriva de Sar. Importante. O sea que este versículo bien podría leerse así. Has adquirido importancia ante Hashem y ante el hombre. El Jacob que peleó, que sufrió, que padeció, que se enfrentó a situaciones difíciles de la vida en ese caminar, en esos 20 años, la sufrió Jacob y tuvo el cambio de nombre. ¿Por qué? Porque adquirió importancia, o sea, quedó elevado ante Hashem y ante todos nosotros como hombre. Has devenido príncipe Sar entre los ángeles y entre el hombre. Sar, importante. Qué bonito, de verdad. El 28 dice, y el hombre dijo, el hombre, aquí utiliza el término hombre al malat o al extraño. Dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres. Esta versión es la Reina Valera, la 1960. Esta es la primera vez cuando aparece el nombre de Israel. En las escrituras significa luchará y reinará como Elohim, o Elohim luchará y reinará. También tiene relación con la raíz zarar, que significa luchar, tener autoridad, tener una conducta noble. ¿Sí? Noble.
Ahora, fíjate acá, en este dice, y el hombre dijo, ya no está la versión el extraño o el malak dijo. Esta versión en el hebreo dice hombre. Y vamos a recordar un poquito, en el hebreo la palabra para hombre es ish y para la mujer isha, ¿verdad? Pero también hay que ver dependiendo el contexto. Creo que ya en varios estudios lo he explicado, dependiendo el contexto, ¿sí? Ish, que también le podemos llamar esposo, como el libro de Osea, que dice, ya no me llamarás Baal, sino que me llamarás Ish, como esposo. Pero en esta circunstancia o en este escrito no quiere decir esposo, sino varón de guerra. Por eso es que el texto hebreo dice, y el hombre peleó con Jacob, porque acá la palabra Ish está hablando de hombre. El mismo que se utiliza, que ha sido muy mal interpretado en uno de los mandamientos que está en Deuteronomio, no me acuerdo, que dice que el hombre no vista a la mujer ropa de hombre, que se refiere a cualquier cosa, pero no buscan desde el hebreo. Y esto es lo que quiere decir, que no vista a la mujer como ish, como hombre en este término, varón de guerra, ¿sí? O sea que ish, en este término del que estamos hablando hoy, en este contexto, se refiere a un ser sobrenatural o a un malak que luchó con Jacob. Miremos el nombre de Jacob. Dice que al tener ese cambio tuvo que lograr en él a un hombre quebrantado, a un hombre solo, dañado, enfermo, dolorido y necesitado, y que reconoce su debilidad y su dependencia del Eterno. En el momento más débil recibió el nombre de victorioso. En el momento cuando más tenía miedo, has luchado con Elohim. Has luchado con los hombres y has vencido. ¿Cómo podemos vencer en la lucha con Hashem? ¿Y por qué lo digo con Hashem? Porque Él es el que permite todo lo bueno y lo malo en nuestra vida. ¿Sabes cómo? Humillándonos y no resistiéndole más. Hashem lucha contra nosotros cuando somos fuertes en nosotros mismos, pero cuando nos rendimos ante Él, ganamos. La lucha contra Hashem es contraria a la lucha contra hombre, pues en una lucha contra los hombres, el que vence es el ganador, pero el que se rinde en la lucha con Hashem es el que gana. Con Él todo, con Él todo. ¿Cómo venció Jacob a Labán? Con la obediencia a la palabra del Eterno y con la rectitud. ¿Cómo pudo vencer a Isaac? Humillándose ante Hashem y humillándose delante de su hermano que es mayor. Vemos que Jacob le dice al hombre, al Ish, dime tu nombre, pero él le responde, ¿por qué quieres saber mi nombre? Los ángeles no tenemos nombres específicos, sino los mismos cambian de acuerdo a cada misión específica que debemos cumplir. Y allí le entregó la bendición. O sea, cuando dicen el malak de la muerte, o cuando los malak que le dijeron al padre, eso está en Miqueas, si no recuerdo, dice que envíame a mí que yo lo engaño, un rúa engañador. En el Pasú 31 dice que Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa cara de Elohim, porque vi a Elohim cara a cara y mi vida fue salvada. Si bien Jacob le llamó a ese lugar Peniel, posteriormente fue conocido como Penuel. Por si ustedes escuchan,
No, no es Peniel, es Penuel. Este lugar está ubicado sobre el margen norte de la Bot, ¿sí? Y el 32 hermoso dice que el sol brilló para él al pasar por Penuel. Él estaba rengueando del muslo, de la lucha que tuvo con ese Malak. Entonces quedó como establecido dentro de la Torá que no se debe comer el tendón, el nervio ciático, que está en el encaje del muslo hasta el día de hoy, porque el ángel tocó el encaje del muslo de Jacob en el tendón desplazado, o sea, el nervio ciático. Hoy no debemos comer eso, ¿eh? Es bien blandito ese huesito, no hay que comerlo. Ahora, la observancia de la prohibición de comer el nervio ciático actúa como recordatorio del triunfo de Jacob y, como tal, el triunfo de Israel contra el enemigo. Y por último, en el paso 32 vemos que el sol brilló para él. El sol se apresuró a brillar para él, para poderlo sanar de su renquera, ¿sí? El tiempo que el sol se adelantó a brillar para Jacob, ese mismo es exactamente el mismo tiempo que se apresuró a ponerse cuando el patriarca en el viaje de Beersheba a Harán, que está en el estudio anterior, se dirigió a orar al monte Moriah, o sea, al monte del templo. Estando Jacob allí, Hashem provocó que el sol se pusiera antes de tiempo para que Jacob se quedase a pernotar, o sea, quedarse esa noche ahí. Ese fue el objetivo, acuérdense, en Bereshit 28:11. Las fuerzas del mal, más allá de alguna caída temporal y paralela al sol, que entonces brilló y sanó a Jacob. ¿Qué nos va a recordar esto? También debemos recordar otro pasuk para poder entender y es que el Mashiach brillará en todo su esplendor para liberarnos del exilio. Vamos a Malaquías 4:2, dice, pero ustedes que temen a mi nombre, Yud Hei Bat Hei, Yud Hei Bat Hei, les nacerá el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Yeshua HaMashiach. Algunos le dicen Yeshua HaMashiach, Baruch Hashem. No peleo nombre. Lo único que no menciono es el otro nombre porque es un nombre griego. Yeshua es arameo y lo tienen muchos. Yeshua lleva el nombre de nuestro Padre, Yah. Pero bueno, eso lo sabremos al final del tiempo, ¿no? A todo esto se reúne Esab con Jacob. Por un tiempo, bueno, si seguimos leyendo, ellos conviven, pero después se separan. No por malo, sino porque crecieron. Todo lo que está con nuestro Padre es para elevarnos, para elevar nuestra alma, nuestro templo. Espero que este estudio, mire, sea de mucha, mucha bendición. Que el proceso que vos estás viviendo y el que estoy viviendo yo sea para elevación, pero siempre humildes, siempre reconociendo la autoridad como lo hizo Jacob. Reconoció a su hermano, aunque la promesa estaba en Israel, en Jacob, él le dijo a su hermano, yo soy tu servidor. No nos olvidemos, no nos olvidemos. Fíjate, muchos dicen, yo soy ministro. Cuando vamos al hebreo, la palabra es servidor. ¿Sí? Cuando escuchamos, el Padre anda buscando adoradores que le adoren en el Rúa y en la Emet. ¿Sabes qué se refiere la adoración que Él busca? Servicio, servir al Eterno. En el hebreo la palabra adorar es servicio. En realidad la palabra adorar no existe. Se utiliza la palabra servicio. Sos un servidor del Eterno.
No, que yo soy la ungida, el profeta. Sos un servidor del Eterno. Que sea de mucha, mucha bendición. Para allá, Paisla. No olvides suscribirte a mi canal activando la campanita para recibir semana a semana estudios de reflexión y la para allá a la luz de la Torá. Bendiciones.